Esta semana vamos a avanzar en el estudio de los divisores. Nos vamos a detener un poquito más en este concepto de divisores de un número. La cantidad de divisores que tiene un número los separa, los divide en dos grandes grupos a los números naturales. Los divide en números primos y en números compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre primos y compuestos? Los números primos son todos esos números que solo tienen dos divisores. Y esos dos divisores son el 1 y el mismo número. Para darte un ejemplo, yo puse el 5, porque el 5 solo es divisible por 1 y por 5. Y ahí se terminó. Lo mismo pasa con el 23, que solo es divisible por 1 y por 23. Y lo mismo con el 71, solo es divisible por 1 y por 71. Bien, estos números que solo tienen dos divisores y que esos divisores son el 1 y sí mismos se llaman números primos. Por otro lado, el resto de los números naturales tienen más de dos divisores. Tienen al 1 a sí mismo y entre esos hay otro divisor más. Pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 40. Si tiene más de dos divisores, esos números son compuestos. Esa es la gran división de los números naturales considerando la cantidad de divisores que tienen. En estas actividades que fueron esta semana, aparece un cuadrado lleno de números, con los números del 1 al 100, y algunos números están tachados y otros están resaltados en rojo y no están tachados. Ese cuadrado no es cuadrado por casualidad, sino porque los 100 primeros números pueden determinar un cuadrado completo, es de 10 por 10, por eso es un cuadrado. Ese cuadrado se llama criba, eso es una criba, ese dibujo que ustedes ven ahí es una criba. Criba de Eratóstenes. ¿Quién era este señor con un nombre tan difícil? Un matemático que diseñó esta criba y que diseñó y pensó en los números primos y encontró del 1 al 100 todos los números primos descartando los números compuestos. Es decir, no lo pensó de casualidad. Lo que hizo fue, escribió un cuadrado, escribió los 100 números y luego aplicó los criterios de divisibilidad que ya sabía. Entonces, tachó todos los números pares, porque todos los números pares son múltiplos de 2. No tachó al 2, porque el 2 tiene al 1 y al mismo 2 como divisor, o sea, es el único número par que es primo porque tiene solo dos divisores. No tachó al 3 y tachó a todos los múltiplos de 3. No tachó al 3 porque solo tiene al 1 y al 3. El único número que es múltiplo de 3 y es primo es el 3. Luego todos los demás no, porque si son múltiplos de 3 tienen por lo menos al 3 como divisor. Así fue aplicando los criterios de divisibilidad y eso le permitió dejar sin tachar solo a los números primos, que no son todos por supuesto, son los números primos que hay hasta el 100. ¿Por qué les mandé en las actividades este cuadro, esta criba? Para que ustedes empiecen a familiarizarse y a registrar en la memoria algunos números primos que vamos a usar muchísimo, que más adelante vamos a usar de manera permanente para otras estrategias de cálculo que vamos a aprender. Entonces es muy importante saber que el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 son números primos. Esos 2, 3, 5, 7 y 11 son los números primos que más vamos a usar, que más vamos a necesitar. Por eso está bueno
así como en algún momento aprendimos las tablas, así como les dije que era necesario conocer los criterios de divisibilidad para poder aplicarlos, también está bueno saber registrar en algún lugarcito de la memoria esos números primos y no olvidarme que son primos, porque los voy a tener que usar. Bueno, después de ver claramente que los números, de acuerdo a la cantidad de divisores que tienen, pueden ser divididos en primos y compuestos, vamos a detenernos un poco en para qué sirve usar múltiplos y divisores y poder explorar cálculos. Vamos a hacer un ejercicio similar al que ustedes tienen que hacer en la página del libro. ¿Por qué digo similar? Porque yo no voy a usar los mismos números que están en el libro, justamente para que ustedes después puedan hacer ese y reflexionar acerca de ese cálculo. Obviamente la metodología siempre es la misma. El otro día yo les dije que cuando aprendiéramos números primos y compuestos, íbamos a conseguir estrategias de cálculo que nos iban a permitir descubrir muchos más divisores de un número. En este ejercicio yo puse un cálculo, no puse la respuesta, y digo que usando que 14 por 35 es igual a esta multiplicación, puedo decidir si son verdaderas o falsas las apreciaciones que están acá abajo. A ver, ¿por qué digo que 14 por 35 es igual a 7 por 2 por 5 por 7? Porque en lugar de decir 14, ahora digo 7 por 2. Y en lugar de decir 35, digo 5 por 7. ¿Cuál es la diferencia entre expresarlo así y expresarlo así? La diferencia es que en esta expresión yo usé solo números primos y descompuse al factor 14 y al factor 35 en esos números primos. Todos los números compuestos pueden ser desarmados, pueden ser descompuestos en números primos. Bien, dice que usando esta información que tengo acá, yo decida si las afirmaciones que puse abajo son verdaderas o falsas. Y dice, el resultado de 14 por 35 es múltiplo de 5. Automáticamente yo observo esta descomposición y digo que sí es múltiplo de 5, porque 5 es uno de los factores que está acá adentro de esta multiplicación. Por lo tanto, si no estuviera el 5, el 14 por 35 no sería posible. Si yo hago esta multiplicación, obtengo el resultado y divido por 5, voy a darme cuenta que este número es un múltiplo de 5. No necesito hacer todo eso porque yo hice la descomposición en números primos y en esa descomposición aparece el 5. Por lo tanto, este número es múltiplo de 5. Eso es verdadero. Avancemos un poco. Dice, el resultado de 14 por 35 es múltiplo de 10. Vuelvo a observar mi descomposición en números primos y yo digo, sí, este resultado, el resultado de 14 por 35 es múltiplo de 10, porque adentro de esta multiplicación está el 2 y está el 5 como factor. Si yo a estos dos los multiplico, obtengo el 10. Por lo tanto, este resultado es múltiplo de 10. De esta apreciación se deduce la siguiente. El resultado de 14 por 35 es múltiplo de 49. Obviamente, sin necesidad que yo les explique, ustedes ya estarán pensando que sí, porque tengo un 7 acá y un 7 acá. Ambos están multiplicando, por lo tanto 7 por 7 es 49. Este resultado de 14 por 35 es múltiplo de 49. Fíjense cómo desarmar, descomponer
un número o una multiplicación en números primos, en factores primos, me permite hacer un montón de investigaciones sobre ese cálculo, explorar y decir, es múltiplo de 5, es múltiplo de 10, es múltiplo de 49, también es múltiplo de 14, porque 7 por 2 es 14, es múltiplo de 70, porque 7 por 5, 35, por 2, 70. Miren todas las posibilidades que me da este número. Esta descomposición en factores primos me da la posibilidad de explorar un montón de cálculos que están adentro de esa descomposición. Bueno, si avanzamos un poco, el ejercicio siguiente que aparece en el libro se complejiza un poco, pero si reflexionamos y si nos ponemos a pensar y a explorar los números primos que forman, las multiplicaciones de números primos que forman este número, nos vamos a dar cuenta que no hay nada tan tremendo para aprender. El ejercicio propone que, utilizando los números primos que forman parte de la descomposición de este número, yo diga si los números que aparecen abajo son o no son divisores de ese número. Cuando aprendimos el otro día en múltiplos y divisores, yo les conté que cuando llegáramos a números primos y compuestos, el conocer los números primos nos daba la posibilidad de conocer de manera más rápida todos los divisores de un número. Y que cuando el número es pequeño no hace falta, ni siquiera me tengo que poner a pensar en los números primos, pero cuando los números son grandes, esto es de gran utilidad, porque si no tendría que estar haciendo cuentas y en este caso tendría que hacer 490 cuentas, probando número por número. Descomponer este 490 en sus números primos me da la posibilidad de conocer más rápido todos sus divisores. En este caso, yo puse el resultado de esta multiplicación, 7 por 2 por 5 por 7, que es la misma que antes, 14 por 35. Acá está el 14 y acá está el 35. O sea, 14 por 35 es 490. Pero yo no lo digo como 14 y 35, sino como 7 por 2 por 5 por 7. Bien, pensemos ahora cómo utilizar esto para descubrir cuáles son los divisores de 490. Vamos con el 2. En esta descomposición aparece el 2. Por lo tanto, el 2 es divisor de 490. ¿Qué pasa con el 3? No aparece en esta descomposición y tampoco es posible conseguirlo multiplicando alguno de sus números entre sí, porque el 3 es un número primo. Por lo tanto, si no aparece en esta descomposición, no es divisor de 490. El 5 es el mismo caso que el 2. Aparece en la descomposición, por lo tanto es divisor. El 6, que es un número compuesto, porque es el resultado de 2 por 3, porque tiene más de 2 divisores, debería ser el resultado de alguna multiplicación, de alguna combinación posible entre estos factores. Como no es posible, porque el 3 no está, y para llegar al 6 debería ser 2 por 3, el 6 no es divisor de 490. El 7, que también es un número primo, aparece en la descomposición, automáticamente decido que es divisor de 490. ¿Qué pasa con el 10, que es un número compuesto y es el resultado de 2 por 5? Aparece en la descomposición a través de sus números primos. 2 por 5 es 10, por lo tanto, el 10 es divisor de 490. El 12, obviamente, es un número compuesto y no puede ser el resultado de ninguna combinación entre estos factores. Por lo tanto, no es divisor. El 14 también es un número compuesto y es el resultado de 7 por 2 o de 2 por 7. Acá tengo 7 por 2. Por lo tanto, 14 es divisor de 490.
Yo podría haber puesto otros números. Avancé hasta los números que les quiero mostrar. El 35 es un número compuesto que es el resultado de 7 por 5 o de 5 por 7. Entonces, acá está. En la descomposición aparece expresado el 35 como 5 por 7. Por lo tanto, 35 es divisor de 490. ¿Qué pasa con el 70? El 70 también está acá adentro. Lo que pasa es que está expresado a través de sus números primos. Es el resultado de 2 por 5 por 7, porque 2 por 5 es 10, por 7 es 70. Esta parte de la descomposición da 70, por lo tanto, el 70 es divisor de 490. ¿Por qué puse 98? Porque es el resultado de otras combinaciones. Miren, lo voy a hacer con otro color para que lo vean bien. 7 por 7, 49. Por 2, 98. Por lo tanto, el 98 es divisor de 490. ¿Y por qué puse el 245? Porque hay una combinación más que todavía no hicimos, que ahora les voy a mostrar. Si yo digo 7 por 7 por 5 es 245. Por lo tanto, el 245 también está acá adentro y es divisor de 490. Obviamente, acá están todos los divisores de 490, menos el 1, que no lo pusimos porque sabemos que el 1 es divisor de todos los números y no era lo que queríamos mostrar. Yo les quería mostrar cómo los divisores de un número aparecen cuando combinamos estos factores primos del número. Apareció el 14 porque multipliqué 7 por 2. Apareció el 70 porque dije 2 por 5, 10 por 7, 70. Apareció el 10 porque dije 2 por 5. Y así, estableciendo todas las combinaciones posibles entre estos factores, aparecen todos los divisores de 490. Obviamente tampoco puse el 490, que es el último, porque ya lo sé, lo tengo acá, y no era lo que estábamos buscando.